Noticias de última hora, preste mucha atención. Gobierno de Daniel Noboa estará vigilante del tratamiento que dé la Asamblea Nacional a las propuestas de ley para cumplir la consulta popular. Este martes, los asambleístas prevén discutir la conformación de una comisión especial que trate 5 proyectos legales enviados por Noboa. El gobierno de Daniel Noboa estará atento del tratamiento que dé la Asamblea Nacional a los 5 proyectos de ley enviados a su sede, para cumplir con el pronunciamiento de la ciudadanía en la consulta y referéndum del 21 de abril. Para este martes, a las 9, el presidente del Parlamento, Henry Kromfle, convocó a una sesión para resolver sobre la creación de una comisión especializada ocasional que tramite los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo en cumplimiento de los resultados de la consulta y referendo. Este lunes, 20 de mayo de 2024, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, en declaraciones de prensa desde el Salón Azul del Palacio de Gobierno, anunció, entre otros temas, que se mantendrán atentos al debate de estas iniciativas legales. Mantenemos nuestro diálogo con la Asamblea Nacional. Este martes se va a conformar una comisión multipartidista para el tratamiento de los proyectos de ley. Vamos a estar vigilantes que en la Asamblea se lleve a cabo la voluntad popular y que no haya obstáculos en el camino que hagan que esa intención se caiga, declaró Torres. Observarán que los legisladores no vayan más allá de los textos propuestos por el primer mandatario, exclusivamente sobre el aumento de penas para ciertos delitos graves tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. El dictamen de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la consulta popular y la libertad de configuración legislativa impiden irse más allá de lo propuesto por el presidente respecto de las preguntas de la consulta popular. Específicamente, los temas de aumento de penas. Si la Asamblea decide incluir otros temas, lo que se esperaría es que no contaminen las reformas que el pueblo espera que sean aprobadas. Estaremos vigilantes, como garantes de aquella facultad del pueblo, que el Ejecutivo tiene que precautelar, acotó el viceministro. Del cuestionario de 11 preguntas que se votó el pasado 21 de abril, 5 proponían reformas al COIP y a la ley reformatoria a la ley de extinción de dominio, como mecanismos para la lucha contra el crimen organizado. Estas se refieren al incremento de penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros. También proponen que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de las penas por las que han sido sentenciados dentro de los centros de rehabilitación, que se establezca como delito la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las fuerzas del orden, y destinar las armas, explosivos y otros usados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. En materia de extinción de dominio, el jefe del gobierno planteó simplificar los procesos de investigación para que los bienes de origen ilícito pasen a propiedad del Estado en menor tiempo. Los textos de la consulta dieron a la Asamblea Nacional un plazo máximo de 60 días para el debate y aprobación de estos articulados. No obstante, el viceministro Esteban Torres aclaró que, en esos 60 días también se debe contemplar la potestad que tiene el presidente de la República de vetar los cuerpos legales que se aprueben en el seno del legislativo. Existe el veto en este tipo de reformas y, en el caso no consentido de que existan reformas que vayan más allá de lo que los ecuatorianos aprobaron, tendremos el derecho de veto, añadió Torres. En más noticias. PSC adelanta que sí correrá con candidato presidencial propio en los comicios del 2025. El empresario Jan Topek informó que no correrá por la presidencia de la República en el 2023, él fue la Carta Social Cristiana. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Partido Social Cristiano señaló la tarde de este 20 de mayo que pese a la decisión del empresario Jan Topek de no participar como aspirante a la presidencia de la República, sí presentarán un candidato propio. La nota, suscrita por el presidente nacional del partido, Alfredo Serrano, indica que la 6 asumirá con candidato propio la misión de llevar a los ecuatorianos a la seguridad y a la prosperidad, hoy deterioradas. Agregó que escogerán la opción más adecuada y luego la comunicarán al país. Más temprano, Topek declinó la precandidatura presidencial, que había confirmado días atrás, alegando que conversó con su esposa y que ambos decidieron no participar. Insistentemente he intentado servir al país, cumplir con mi obligación patriótica.
enlistarme en las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad con el expresidente Guillermo Lasso, mi candidatura a la presidencia e incluso trabajar con el gobierno actual. El país, realmente, cada vez está peor, pero la estructura pública está diseñada de forma que evita que talento competente y honesto sea parte de ella. En todo caso, yo he cumplido, aseguró. Según Topic, otra de sus razones es no entender al electorado. Dicen detestar al político que miente, pero en la práctica aplauden las mentiras y devoran las fake news sin un céntimo de pensamiento crítico. Si el Ecuador está mal no es por los malos políticos, es porque a gran parte del electorado le encantan los malos políticos. En los comicios de agosto de 2023, producto de la muerte cruzada decretada por el exmandatario Guillermo Lasso, Topic quedó en cuarto lugar por detrás de Luisa González, del correísmo, Daniel Noboa, de la Alianza ADN, y Cristian Zurita, del Movimiento Construye. Obtuvo el 14,6% de los votos. El jefe de la bancada del PSC, Vicente Tayano, reiteró que presentará al país una candidatura propia. Además, contamos con un plan de trabajo para resolver los problemas del país, causas claras, cuadros preparados y una militancia activa en todo el territorio ecuatoriano para enfrentar este desafío, dijo en su cuenta de X. El Partido Social Cristiano mantuvo esta tarde una reunión en la que analizó la situación. Participaron su presidente vitalicio y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, así como legisladores y autoridades locales electas y dirigentes de base de todas las provincias del país. Semanas atrás se habló de una posible candidatura presidencial del alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, pero él no negó, y también se ha mencionado como opción al actual presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kromfle. Las próximas elecciones generales están previstas para el 9 de febrero del 2025. Se elegirá un binomio presidencial, 151 legisladores y 5 parlamentarios andinos. En más noticias. En la Asamblea ya hay convocatoria para conformar la comisión multipartidista que tramite los proyectos de ley para la consulta popular. Algunas bancadas ya tienen definidos a sus integrantes, pero el tiempo les preocupa. A las 9 de la mañana de este martes están convocados los asambleístas para conformar esta comisión ocasional multipartidista que tramite los proyectos de ley de la consulta popular. Hasta ahora desde algunas bancadas ya se mencionan nombres como por ejemplo el de Patricia Mendoza en Revolución Ciudadana, Jorge Peñafiel en Construye. ADN aún no confirma su integrante, pero se conoce extraoficialmente que sería Adrián Castro y Pachacutic tampoco quiere quedarse fuera. Nosotros preparamos un reportaje al respecto, vean. Luego de que el Consejo de Administración Legislativa diera luz verde, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este martes para definir quiénes conformarán la comisión multipartidista para tramitar los proyectos de ley de la consulta popular. El presidente Henry Kromfle los convocó para las 9 de la mañana y desde algunas bancadas ya se manejan nombres. La compañera Patricia Mendoza, aspiro yo que ella como profesional del derecho hará una excelente actividad dentro de la comisión. En el Partido Social Cristiano, en cambio, se confirmaría la participación de su jefe de bancada. Vicente Tayano, en este sentido, pues es nuestro compañero, que es la persona más indicada en este sentido. Mientras que Jorge Peñafiel sería el elegido del Movimiento Construye. Mi contingente está puesto precisamente para el bienestar de la ciudadanía, sin duda alguna. Independientes y Pachacutic también ya tendrían a sus delegados, pues tampoco quieren quedar fuera. El oficialismo es el único que hasta ahora no tendría definido un perfil. Estamos analizando quién va a ser la persona que nos va a representar en esta comisión multipartidista. El objetivo es no manosear, que no se incluyan nuevos temas, que no se utilice este momento para modificar la voluntad del pueblo. Pero más allá de sus integrantes, lo que a todos les preocupa es el poco tiempo que tienen para tramitar 5 proyectos de ley. Y aunque se debe respetar la voluntad popular, el trabajo, dicen, no es nada fácil. Incrementar penas o mover una pena implica revisar todo el catálogo de delitos. O sea, no es sencillo subir de 20 a 30 años. Yo creo que ese es el reto mayor que tiene en este momento la comisión, establecer esta armonía. Se requiere una extinción de dominio sin sentencia ejecutoriada. Esperemos que en este nuevo debate, en esta nueva oportunidad, se pueda consolidar una propuesta de este tipo. Una vez conformada la comisión, los legisladores creen que el trabajo deberá empezar de inmediato para evitar que algún proyecto
quede fuera. El Consejo de la Judicatura inició el proceso sancionatorio contra 2 jueces de Los Ríos que ordenaron una millonaria indemnización en favor de los hermanos Bucaram Aivas. En tanto que el Banco Central del Ecuador confirma que los bonos de deuda con los que se les pagó están en manos de terceros. Los bonos de deuda pagados por el Ministerio de Finanzas a los hermanos Bucaram Aivas están en manos de terceros. Eso ha sido reconocido por el Banco Central del Ecuador, que este viernes informó que el bloqueo temporal que había sido dispuesto sobre ellos fue levantado, una vez constatado que la titularidad de los bonos corresponde a terceros ajenos al caso en referencia, quienes adquirieron los títulos previo a la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Una medida correcta, cree el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Y no puede ser que un bono que se entregó para pagar, mañana quede marcado y diga, no, me equivoqué, este bono no puede funcionar, por lo tanto devuélvemelo. Eso no existe. No obstante, el Banco Central ratificó su compromiso de coordinar acciones para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, la recuperación de esos 22 millones de dólares con los que se indemnizó a los mencionados hermanos. El camino, dice el constitucionalista Aldrin Gómez, juicios de coactiva, tema que no será rápido y que podría haberse evitado si el Ministerio de Finanzas, cuyos voceros no han aceptado entrevistas con este noticiero, esperaba la decisión de la Corte Constitucional. Y dentro de esas medidas coactivas, el Estado, a través de los ministerios, de los diferentes ministerios, puede ejecutar una serie de medidas como es retención de fondos, embargo de bienes, remate de bienes, hasta llegar a cumplir el monto que se adeuda en este caso al Estado. Estas personas se han convertido ahora, por disposición de la Corte Constitucional, en deudores del Estado. Pero aquí parece que hubo un apresuramiento. Esa es la lectura que uno hace desde afuera. En paralelo, el Consejo de la Judicatura ha iniciado ya el proceso sancionatorio contra los jueces Lenín García y Julio Almache de la Corte Provincial de Los Ríos por aceptar un desnaturalizado recurso de habeas data en este caso. Una vez que han sido notificados, existe un procedimiento en el sumario que, como se conoce, la falta disciplinaria de error inexcusable es gravísima y, por lo tanto, según el código que nos rige, tiene como sanción la destitución. El tiempo de prescripción es 1 año, pero los tiempos que establece el reglamento son muy cortos y pueden resolverse en menor tiempo con toda seguridad. El Pleno del Consejo de la Judicatura conocerá en los próximos días una solicitud de medida de suspensión temporal contra los magistrados aún en funciones. Sobre sus actuaciones, así como la del juez de primer nivel Carlos Bowen, ha sido notificada la Fiscalía por un presunto prevaricato. Comentamos que Daniel Frías, mejor puntuado en el concurso para defensor público y sobre quien se ha presentado varios cuestionamientos, anuncia que da un paso al costado y no continuará con el proceso. Con su salida se abre la posibilidad de nuevos nombres que podrían llegar al cargo. Pesaron más los cuestionamientos, que no eran pocos y fueron graves, en contra de Daniel Frías, y eso lo ha llevado a renunciar al concurso para defensor público. Así lo dijo a través de sus redes sociales. Renuncio a presentar acciones de protección, renuncio a enjuiciar a miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Termino esta etapa de mi vida con la satisfacción de haber ganado un concurso. No obstante, en la misma línea se han presentado impugnaciones en contra de quienes están como mejor puntuados en el segundo y tercer lugar. Nos referimos a Byron Guillén y Jorge Ballesteros. En la Comisión Ciudadana de Selección, sin embargo, restan peso a las denuncias de impugnaciones y se mantienen en el apuro por designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública. Sería ilegal empezar de nuevo con un concurso y al Estado le costaría un dineral, pues el presupuesto de este concurso era de $500,000. Pero, ¿por qué la importancia o relevancia de este cargo? Muchos de los juristas, como Pablo Encalada, reconocen que la pugna no está necesariamente en las funciones del nuevo defensor público. El interés estaría en la judicatura. Yo creo que tiene que ver con la representación que tienen en el Consejo de la Judicatura. Y ahora estos cuestionamientos a los tres mejores puntuados, quienes lamentablemente se dice que están revocados la visa por la Embajada de los Estados Unidos y que también hay relaciones por ahí que no son muy sanas. Encalada tampoco cree que, apelando a la urgencia por tener a la máxima autoridad de la Defensoría Pública, podríamos tener a los mejores cuadros. No porque se ha dilatado tanto, quiere decir que vamos a correr el riesgo de nombrar una autoridad pública que no tenga la probidad necesaria para ejercer este cargo. Lo cierto es que en el escenario actual, y si se oficializa la renuncia de Daniel Frías a su postulación, en esta carrera subiría un escalón quien está en 4º lugar. Se trata de la doctora Inés Romero, que tiene 77.86 puntos.
Y al final, el más reciente pedido es que se reconsideren las impugnaciones presentadas en contra de los mejor puntuados en este concurso. Y esto podría cambiar el escenario. Desde la Corte Nacional de Justicia aún se evalúan los nombres que se incluirán en la terna de la que se elegirá al nuevo presidente de la Judicatura. La solicitud, sin embargo, aún no llega oficialmente al despacho del presidente de la Corte. Aunque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el viernes solicitar la terna para iniciar con el proceso de selección del presidente del Consejo de la Judicatura, los 4 días plazo para conocer los candidatos aún no empiezan a correr, pues hasta el momento el documento no ha llegado al despacho del presidente de la Corte, José Swing. Una tarea que ha señalado como complicada, pues muchos de los postulantes en los que había pensado se han retractado. Con un sí inicial, pero con un repensar de las cosas, y yo entiendo, la elección del presidente titular sería para unos meses. Sin adelantar nombres, asegura que pondrá en conocimiento del Pleno el apoyo a estos candidatos y respetará la paridad de género. Podría ser una mujer, un varón, una mujer, o a la inversa, un varón, una mujer y un varón. Yo pondré a consideración del Pleno de la Corte, como lo he dicho públicamente desde que estoy en... Mientras tanto, el nombre del actual presidente del Consejo de la Judicatura encargado, Álvaro Román, no se descarta. Para el presidente Swing sería importante su continuidad por los concursos que están en marcha. Desde la Judicatura garantizan que de haber cambios en el Pleno no se podrían alterar. ¿Por qué? Porque primero hay un reglamento completamente claro. Segundo, hay un grupo de expertos fuerte. Eso está en manos de ellos. Tras ser debidamente notificado, el presidente de la Corte Nacional tendrá 4 días para enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El proceso de selección, según lo han dicho, tomará 1 mes y medio.